La mayoría de las personas ven la carrera de leyes como ven muchas cosas de las películas, los Ferrari, los Mercedes, el edificio o la oficina en el edificio de 150 plantas, pero no entienden el proceso que toma llegar a ese lugar y menos entienden lo difícil que es llegar de otro país a los Estados Unidos, insertarte en el proceso de leyes y no solamente eso, es llegar a esa oficina en el piso 150. Rosana Valdés, bienvenida a Yes to Hope. Gracias, Samuel, por invitarnos y aquí estamos para compartir nuestra historia. Qué bueno. Fíjate que hice una intro corta, pero para las personas que nos están viendo, ¿cuál sería el mensaje principal que a ti te gustaría que la gente se lleve antes de que empecemos esta entrevista? Que sí se puede. Oh. Que sí se puede, que siempre se puede. Que hay que buscar la vía para cambiar de vida y que sí se puede. Wow. ¿Ok? Ya saben, sí se puede. Y van a ver por qué. Rosana, para que la gente entienda tu vida, para que la gente entienda tu entorno, vamos a movernos un poquito hacia atrás. Muy bien. Háblame de tu niñez, háblame de tus papás, háblame de dónde naciste. Dar un poquito de contexto para que la gente entienda. Yo soy orgullosamente dominicana. Oh, ¿ok? Nací en Santo Domingo de una familia que provenía de la tierra del Cibao. Ok. Y vengo de una familia media, de clase media. Un papá que trabajaba, era un vendedor en todo el país de tecnología, de televisores y eso. Y una madre que se dedicó a criarnos. Dejó su carrera. ¿Qué carrera tiene tu mamá? Mi mamá empezó a estudiar Derecho. Cuando estuvo en el embarazo, dejó la carrera. Okay. Y se dedicó a criarnos. Lo lindo de todo es que cuando yo comencé mi carrera de Derecho en la República Dominicana, yo luché para que ella también se hiciera abogada y la inscribí escondido de mi papá. Okay. En la Universidad de la Tercera Edad. Ella le convalidaron los 2 años de carrera y se hizo abogada primero que yo. ¡Wow! Sí. Así que la visión y el deseo y el amor Sí. a veces nos lleva a ayudar a otros y Esa es empujar. otra historia así de superación. Igual. Quizás a ver si vamos a tener que traer a tu mamá también y hablar con ella. Muy bien. ¿Y cómo fue tu niñez? ¿Dónde estudiaste? Dame todavía, que yo entiendo que la gente tiene que saber y entender eso. Empecé a estudiar en un colegio de monjas en la República Dominicana, un colegio católico, y dio la circunstancia de que mi papá le llegó su cita de residencia y tuvimos que interrumpir el plan de ser educados en un colegio católico para mudarnos a un lugar como la ciudad de Nueva York, Washington Heights. ¡Wow! ¿Y en qué año fue eso? Eso fue en el 1988. Cuando tenía yo la edad de más o menos 9 años. No, espérate. No estén sacando cálculos, por favor. Guarden la calculadora. Guárdenme la calculadora. Entonces llegaron a Nueva York, a Washington Heights. Llegaron a casa de alguien. ¿Cómo fue? Llegamos a la casa de la abuela. Y fue un cambio muy grande para mí. Yo anhelaba vivir en Nueva York, pero como niña no sabía a qué ciudad me anhelabas hasta que llegaste, ¿verdad? Hasta que llegué. Claro, el primer día fue hermoso, ver todos los caramelos, todos los chocolates que me guardaron. Esa emoción de niño de llegar a la ciudad de Nueva York era un sueño. Pero ese primer año de acostumbrarse a la ciudad y enfrentarse a todos los retos y a todos los desengaños que uno tiene. Dime uno. La escuela. Tuve la inocencia de preguntar por una tarea y sufrí un bullying. Ahí una niña vino y porque le recordé la tarea a la maestra. Yo venía de la inocencia, en un colegio de monjas, no sabía que en esa escuela las cosas eran tan difíciles. La niña me golpeó, me dejó casi por muerta. Y de verdad. Esa niña no vivía con sus padres, ya la mamá la había expulsado. Estábamos hablando de 6º o 7º grado.
y ya ella estaba en la calle, era una niña un poco problemática y ya la niña me golpeó y me dejó, o sea, la cara totalmente desfigurada. ¿Qué hiciste después de eso? Bueno, fui acostumbrándome al sistema, aprendiendo del sistema y ahí vivimos por unos 4 años. O sea, no. ¿Cuántos eran ustedes? ¿Cuántos hermanos tenías ya en ese momento que llegaron a Nueva York? Llegamos mis padres y mis 3 hermanos. Okay. Cuando llegaste aquí, ¿hablabas inglés? Nada, nada de inglés. ¿Y cómo fue esa transición? ¿Cómo uno entiende a los maestros? Muy difícil. Como niña me frustraba. Le decía a mi mamá, ellos están hablando de mí, pero yo voy a aprender. Pero claro, los niños tienen una capacidad de aprender increíble. Son como una esponja. Yo creo que más o menos a los 2 meses, 3 meses ya estaba hablando inglés. Así que ya otros meses podías carear con cualquiera Sí, sí. y saber cuando te estabas metiendo en problemas también. Sí, señor. Ok. ¿Hubo algún maestro que tú recuerdas con más cariño durante ese proceso que te ayudó, que te dio la mano, que te empujó? Desde luego, hoy en día vemos la, la eliminación del programa ISO, por ejemplo. Ujú. Y el programa ISO para mí fue mi puerta de entrada. Cuando oí que iba a ser suspendido ese programa, me preocupó porque tantos niños como yo llegué. Ujú. Esa fue como la bienvenida, el acogimiento a un niño que viene, es una transición difícil. Entonces, esas maestras que tenía de ISO fueron muy cariñosas y me dieron la posibilidad de seguir adelante. Para los que no saben lo que es el ESL program, es el English as a Second Language, el inglés como segundo idioma. Sí. Un programa que por muchos años se mantuvo en los Estados Unidos para ayudar a los estudiantes latinos a poder hacer su transición. Mi madre fue maestra de ESL por mucho tiempo. Ok, ¿y cómo siguió moviéndose la vida? ¿Qué ocurrió? ¿Cuándo terminaste de graduarte? ¿O regresaron a Dominicana? ¿Qué hicieron? Empecé el high school en el John F. Kennedy High School en el Bronx. Y de ahí tuvimos una situación muy desafortunada. Mis padres nos habíamos mudado a la 146 y Broadway, a un edificio nuevo. Y nuestro apartamento fue confundido por un apartamento de unos traficantes. Y mi familia lo perdió. Todo lo que habíamos logrado fue destruido. La policía entró sin orden de cateo, que es básicamente, le agradezco a Dios ese hecho desafortunado porque creo que es lo que me motivó a ser abogada. La policía entró, no tenían orden de juez, golpearon a mis padres, estuvimos detenidos. Mi hermana menor, Vivian, estuvo con una pistola en la cabeza cuando ella solamente tenía 3 años. Estuvimos en todos Un los peleas policía le puso un revólver en la cabeza. a una niña de 3 años. Le destruyó todas sus muñecas en cateo de drogas, ¿no? Buscando drogas. Fuimos confundidos. La persona, el informante, confundió el piso y el nombre. Y entraron y destruyeron toda la casa, las paredes, los pisos, quedó como un tornado. Y mis padres agolpeados y terminamos, eso empezó, digamos, a las 2 de la tarde y terminamos a las 2 de la mañana, sin comer, golpeados. 12 horas de Sí, tortura. Sí, con un equipo de más o menos 25 policías golpeándonos, destruyendo la casa. O sea, las muñecas de mi hermana las tomaban por la cabeza, la abrían delante de ella y de mí y destruyeron toda la casa. Mi papá, estuvimos en la calle, básicamente. ¿Qué pasó después? Mis padres tuvieron que regresar a la República Dominicana porque no soportaban la idea de vivir ya en Estados Unidos. Habían sido abusados, era un asunto de abuso policial y toda la familia estaba afectada. ¿No hubo nada que pudieran hacer legalmente contra la policía? Sí, tuvimos una demanda que duró unos 9 años. Wow. Y la ganamos. Tuvimos cierta recompensa, que realmente en cuanto al dinero no paga, realmente lo que es destruir un plan de vida,
un hogar, destruir el sueño que teníamos americanos. Así que esa fue la chispa. No la apague porque vamos a volver. Quiero volver a la chispa. Entiendo que quizás esa fue una de las cosas que más marcó tu vida y que te llevó a convertirte en abogada. ¿Qué más pasó que te llevó a esa decisión? ¿Qué otras cosas te hicieron seguir pensando? Porque vamos a ser francos. A los abogados en los Estados Unidos les llaman ambulance chasers. Están persiguiendo las ambulancias para cuando alguien tiene un accidente ver cómo demandar. Y yo sé que esa no eres tú. Y yo sé que esa descripción de la profesión no es correcta. Sí. Pero ¿qué te llevó a ti a tomar la decisión final de convertirte en abogado? La defensa de aquellos que no pueden hablar, o que no tienen el poder para hablar, o que no tienen la influencia. Creo que el sentido maternal, a mí me tocó, volviendo al punto, me tocó con 13 años manejar todo el proceso legal, porque mis padres no hablaban inglés. Yo fui la traductora y quien manejó. Yo saqué a mi tío de la cárcel, que mi tío se encontraba en el apartamento y fue detenido, fue acusado injustamente, relacionado con alguien que ni conocíamos. Y a mí me tocó dar viajes y defenderlo con el abogado de la ciudad. Y yo solo tenía 12 años, Espérate. 13 años. Así que tu primer caso de abogacía fue a los 12 años. Sí, más o menos. Me tocó traducir todo el proceso para mis padres. Me tocó durar esos 9 años de ese caso. Fui yo la traductora, la persona que estuvo hablando con los abogados, que habló con la policía, que habló con los jueces, que estuvo en el juzgado. Me tocó a mí. Porque mis padres no hablaban inglés. ¿Qué aprendiste en ese proceso? Diablo. Eso es difícil. Pensar que un niño de 12 años tiene que estar en un proceso legal traduciendo y con la incertidumbre y la ansiedad de qué puede pasar. ¿Qué aprendí? Aprendí a llevarme de la intuición, a distinguir los intereses, los conflictos de intereses. Me tocó lidiar incluso con nuestros propios abogados, ver cómo ellos se manejaban, qué intereses tenían y qué tan transparentes eran las personas. Me tocó distinguir, me tocó madurar, siento que me tocó madurar antes. 12 años. 12 años. Así que duró 9, estuviste hasta los 21 en el vaivén Sí, señor. de ese proceso. Sí, señor. Pero estabas en Dominicana. ¿Y cómo hacías ese proceso? Por eso hablé de que la recompensa o quizás la remuneración en daños o la demanda en daños no recompensaba nada de lo que habíamos padecido, porque a mis padres les tocó 9 años viajar, mantenerlos en tratamientos de terapia y le tocó esfuerzo en rehabilitar su vida, en restablecer sus planes. Y tuvo mi padre 9 años cubriendo gastos para viajar a la ciudad de Nueva York otra vez. Y cada vez que íbamos era ese recuerdo. Por lo que yo al día de hoy, no me gusta visitar la ciudad de Nueva York a menos que tenga que. No es una visita, es un poquito de tortura. Sí, para mí es una tortura. Así que la Gran Manzana está podrida Sí. y no es algo que te gusta volver. No. Ok. En ese proceso me imagino que te graduaste de high school y entraste a la universidad. ¿Dónde estudiaste? Estudié en la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña. Luego de eso, no me quedé. Siempre no quería quedarme. No soy una persona. Siempre quiero mirar hacia adelante. Entonces, hice 3 especialidades cortas en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y luego hice un posgrado de Derecho de Comercio Internacional en la Universidad APEC. Wow. Así que siempre has buscado incrementar tu conocimiento, siempre has buscado entender. Durante ese proceso, ¿estaba en tu mente regresar a Estados Unidos o cuál era tu visión? Siempre quise regresar porque siempre entendí que a pesar de que nuestros sueños fueron frustrados en un momento,
siempre pensé que este era un país de grandes oportunidades y de que no había tocado quizás esa circunstancia, pero seguí creyendo en Estados Unidos, por lo que siempre pensé en volver y siempre era mi sueño obtener mi licencia de abogado en este país. Que eso es un tema importante. Ujú. ¿Cuánto tiempo tardaste después que te graduaste y tomaste estos grados adicionales? ¿Cuánto tiempo tardaste en llegar a los Estados Unidos? Estuve en Estados Unidos como consultora jurídica de derecho de autor. Okay. Mi especialidad fue en ese momento propiedad intelectual. Estuve trabajando con el gobierno. Fui parte de la misión que negoció los derechos de propiedad intelectual, por ejemplo, en el ALCA, Okay. en Panamá, en México, en Puebla, México. Y por hablar inglés, o sea que a pesar de que había tenido una mala experiencia en Estados Unidos, pues había aprendido a hablar inglés. Era una de las únicas abogadas jóvenes también con especialidad en propiedad intelectual, pero que también podía negociar en otras esferas porque hablaba inglés, que es el idioma de las negociaciones comerciales. Entonces, a partir de ahí empecé a pensar cuándo quería llegar. Estuve embarazada y en ese momento dije, no, quiero dar un futuro a mi hija en otro país y quiero tener mi licencia en Estados Unidos. Déjame preguntarte algo adicional. Tú sabes que en las negociaciones, y más en las negociaciones corporativas, se ven a las mujeres como el lado débil. ¿Cómo tú bregaste con eso? Realmente estas negociaciones se desarrollaron en el año básicamente 99, 2000. Yo entiendo que había una buena participación femenina Okay. en esas negociaciones. Desde luego, yo estuve acompañando al ministro de Telecomunicaciones dominicano, el doctor Orlando Jorimeda, y él era el jefe de la misión. Pero se nos otorgó una buena parte de la responsabilidad. Creo que creyeron en nosotros como mujeres. No, no creo que hubiera un tema ahí de diferencia. Ni de menosprecio. No. Sencillamente, esto es un trabajo. Sí, Vamos a meterle mano. sí. Vamos a volver al embarazo. Hay veces que mucha gente no entiende la dificultad de balancear tu carrera, tu vida personal y tu vida familiar. ¿Cómo lo pudiste hacer? Pues yo sé que tienes dos jóvenes extraordinarios. Los conocí y inclusive entiendo que en un futuro ellos van a estar sentados en esa silla porque ellos tienen mucho que hablar. Amén. Pero ¿cómo tú hiciste eso? Yo al día de hoy me pregunto cómo. No fue de primer momento que llegué y decidí, voy a ser abogada y lo pude hacer. Okay. Mi primer intento fue en el 2005. Tras haber obtenido un trabajo, llegué a Estados Unidos, estaba trabajando en un departamento de contabilidad con combustible aéreo y la jefa de ese momento me faltó al respeto. ¿Mm? Y cuando lo hizo, dentro de mí, le expresé, le dije, no permito que me faltes el respeto de manera personal. Creo que soy un profesional y me debo respeto, por lo cual voy a resignar. Te doy 2 semanas para que busque otra persona. Me fui de ahí con la esperanza, con el dolor de saber que yo era un profesional que quizás tenía mejor formación que la persona que me había ofendido y que debía dedicarme a obtener mi licencia. Y empecé a estudiar, pero tenía la niña pequeña, de menos de 1 año, y aunque intenté, me fue difícil. Entonces tuve que suspender, digamos, el proceso. Pero claro, cuando uno se despide de un sueño, uno dice, bueno, no lo voy a poder hacer, mejor me dedico a otra cosa. Volví a trabajar. Entonces, eso fue en el 2005 cuando empecé a aplicar a mi reválida. Y En Estados Unidos. en Estados Unidos, en el 2005. Y cuando no pude hacerlo, pues me tomé una pausa, me relajé, pero tenía eso en el subconsciente. ¿Cuánto tiempo fue esa pausa? Digamos que volví en el 2009. 4 años.
4 años. Tomé varios trabajos en el proceso, pero hubo una, algo que me ocurrió en otro trabajo que volvió a darme la idea de que yo debía luchar por mi licencia. Estaba trabajando con unas personas que eran como familia. Ujú. Y, a esas personas, una tercera persona le había dicho que le gustaba mi capacidad, que si ellos podían recomendarme Okay. para crecimiento. Y esas personas no querían que yo me Por no fuera. perderte. Por no perderme, no me dieron la oportunidad. Creo que ¿Cómo te enteraste? influyeron en la decisión de que yo no pudiera obtener otro puesto. Sin tener que bregar mucho con el chisme, pero ¿cómo te enteraste de que no te dieron? O te enteraste mucho más tarde. Me enteré después, mucho después. En el momento no lo sabía, pero les pedí, al ver que no podía obtener ese otro trabajo, esa otra posición, les pedí que por favor me dieran una concesión con las horas para empezar a estudiar para mi bar, y me dijeron que no podían. Y en ese momento me dio como me sentí impotente, porque yo sabía que le estaba dedicando tiempo, que estaba dando lo mejor de mí y que podía hacerlo, podía trabajar, estudiar y ser esposa y ser madre, y sentí que no creyeron en mí. Entonces en ese momento dije, voy a renunciar. Tengo que renunciar para dedicarme a esto de mí. Y hay veces que no es necesariamente que no creen. Es una actitud totalmente, es selfish, como dice en español, es egoísta. No quiero perder a esta persona, no quiero que crezca. Y de la forma de hacerlo es que vamos a mantenerla escondida debajo de la alfombra para que siga haciendo lo que le estamos pidiendo. Sí. 4 años. ¿Cuándo pudiste tomar tu examen como abogada en los Estados Unidos por primera vez? La realidad es que cuando renuncié a ese trabajo en el 2008, me tomé un año para estudiar. Me presenté, renuncié en mayo y el próximo examen era en junio del 2009. Me presenté al examen y sabiendo que venía de un trayecto de notas muy buenas en la universidad durante todos mis programas de educación, pensé que para mí iba a ser muy fácil. O sea, llegué con cierto orgullo, digamos, a este examen y dije, no, yo voy a tomar este bar Yo lo y pateo. yo lo voy a pasar de primera. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Tremenda sorpresa cuando llegaron los resultados. Me presenté ahí con todas las imposibilidades del mundo porque no teníamos dinero suficiente para pagar la renta. Yo había renunciado al trabajo. Mi esposo en ese entonces estaba trabajando full time, teníamos una niña pequeña, teníamos un solo carro. El examen no fue en el estado de la Florida donde yo resido, sino en el estado de Luisiana, por lo que yo tenía que viajar, quedarme en un hotel y presentarme al examen. Lo presenté y, para sorpresa mía, pasé casi todos, solo que como requisito había que pasar 4 materias civil y dejé uno de ellos. Wow. Entonces, cuando no pasas el civil, tienes que tomar todo. Todo de nuevo. Ah. ¿Cómo uno se siente cuando uno llega con una expectativa, hace lo mejor que uno puede y las cosas no salen como uno esperaba? Cuando llegó el día que llegó el resultado, me desmayé. Me desmayé porque no lo podía creer que no había pasado. Me había costado mucho dinero prepararme. Cada preparación de Barbie, que era la casa donde yo compraba la preparación, porque yo estudié sola, no fui a la universidad. Yo me acogí a un proceso de revalidación que se utilizaba en ese momento en Estados Unidos, donde la Suprema analizaba tu currículum, analizaba la educación y el currículum, la experiencia de trabajo, y te aprobaban o no para tomar el bar, sin tener que ir a la universidad. Okay.
Y la Suprema decidió, en mi caso particular, porque es one on one, Sí, es uno a uno. uno a uno, ¿entiendes? Entonces, la Suprema en ese momento decidió que yo estaba capacitada para tomar el bar como si hubiese salido de la universidad. O sea, que me ahorré todo ese dinero de universidad y me senté al bar con todos los estudiantes salientes. ¡Wow! Así que tu carrera era lo suficientemente poderosa Sí, y mi experiencia. y tu experiencia, eso es lo que quiero hacer, porque esa es la mejor palabra, Sí, y ellos al menos vieron en ti que todas esas cosas y lo que tenías era que presentarte para el examen. sí. Que eso no se lo hacen a todo el mundo necesariamente. No, es una evaluación personal de cada caso y es como una decisión de la Suprema, es como una sentencia. Se sienta la plena de la Suprema del Estado de Luisiana y decide en cada caso. Y yo fui una de las personas que obtuvo esa bendición de poderse examinar. Se desmayaste. Me desmayé cuando no pasé la primera vez y ¿Qué hiciste? dije que no iba a volver a tomar eso. Era un sacrificio muy grande de estudios, no tenía ningún ingreso, tenía una niña pequeña, no teníamos nada, estábamos casi, eh, lo que teníamos de ingreso daba apenas para la renta, no había con qué comer o con qué hacer otras cosas. Y teniendo una niña de 5 años, dije, no, ya no lo hice, no lo voy a volver a hacer. Pero hubieron personas que me motivaron. Los agitadores, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Qué pasó con el examen? ¿Por qué no lo pasaste? ¿Cómo es que no lo vas a hacer? Pero tengo que reconocer que mi esposo de en ese entonces me dijo, tú lo vas a hacer. Tú te vas a levantar y lo vas a hacer otra vez. Y así lo hicimos. Volví, en un tiempo, me tomé como unos meses y en un tiempo volví No unos años, unos meses, unos meses. unos meses de descanso y volví a estudiar. Que ese schedule de estudio es, es increíblemente difícil, pero volví a estudiar. Así que, pero no estabas trabajando. No, Madre, ama de casa, estudiando, preparándote para un examen. Porque la gente oye que no estás trabajando y que eso estás en tu casa, mirando hacia el techo a que el Señor Jesús te enseñe la clase para pasar el examen de ley. sí. Cuando la primera vez que intenté en el 2008, o sea, cuando renuncié y empecé a estudiar, la primera estudio sí fue trabajando. Tengo orgullosamente que decir que yo era la persona que de madrugada tiraba el periódico en la ciudad de Pembroke Pines, con mi niña en el carro. Eso aquí le llaman ser porteadores. Exactamente. La gente que tira el periódico. Y Exactamente. te ibas con tu hija Con la niña en el a carro. repartir repartir los periódicos. Sí. Sí. Okay. Pasaba la madrugada tirando el periódico. Tenía la licencia de seguro. También vendía seguro a través de Humana. Se trataba de ser productiva, pero me di cuenta cuando llegué al examen que no pasé, entonces tuve que dejarlo todo. Yo quiero resaltar algo. Las últimas entrevistas han visto a personas con grandes niveles académicos, grandes sueños. Tuvieron que ser chofer de Uber, tuvieron que vender cosas en Macy's, tuvieron que inclusive trabajar en McDonald's o Burger King, tuvieron que hacer muchísimas cosas para llegar al sueño y volvemos a ver cómo la historia se repite. Porque pensamos que los trabajos están por debajo de nosotros y no nos damos cuenta que porque estemos produciendo, es más que suficiente. En lo que llegamos a dónde? Al sueño. Ok. Me dejaste de repartir periódico y te dedicaste a estudiar. ¿Qué pasó ahora? Hice un plan, eran 9 materias, tenía un año para presentar el examen. Decidí que iba a ser un plan de estudio de un mes por cada materia. 9 meses de estudio. Un embarazo completo. Un embarazo completo. Y en ese momento, sin tener un peso, a mí me trae mucha paz el mar y el agua. Entonces hablé con algunas personas y dije, necesito que me ayuden. Necesito estudiar frente al mar. Y necesito estudiar horas y horas y horas. Y en los últimos 3 meses antes del examen,
me fui a un hotel. Durante ese tiempo mi papá le falló el corazón y hubo que operarle. Y estuve en un hotel estudiando frente al mar más de 18 horas diarias para poder enfocarme en el bar. Tuve que dejar a mi hija, mi padre enfermo. Estudiaba de lunes a sábado. Volví a mi casa el sábado, veía a mi hija sábado y domingo y volví al hotel el lunes. Y así pude concentrarme y estudiar. Entonces, después de haber estudiado cada materia un mes, entonces dividí en 2 meses las 9 materias. Y en el último mes volví a dividir el último mes en las 9 materias otra vez. Y la última semana del examen en 9 materias otra vez. Y hice 4 repasos de cada materia. Y así logré pasar el examen. Entonces, volviste a tomar el examen y en esta ocasión lo pasaste. En esta ocasión pasé. Había dejado una sola materia de las 9 y cuando dejas una te permiten volver. Así que descansé un mes y ya que había estudiado, seguí estudiando la materia y volví a la próxima en febrero, la tomé. Vamos, para que estemos claros. Te faltó una. Me faltó una. Fuiste, la trabajaste y volviste. Y volví. Me presenté 3 veces al bar. ¿Cómo se sintió ver que lo habías pasado? ¿Sabes que hay que ponerse unos nombres ¿Ok? ficticios para la corrección de los exámenes? Son 3 personas que examinan el examen. Yo me enfoqué en la fe. Wow. Y el nombre que usé, no quería usar un nombre que me identificara en cuanto a mi fe. Y le puse Cristian. Ok. Le puse Cristian al nombre y le puse Cristian 777. Ok. Y cuando vi que Cristian 777 había pasado, le di tanta gracias a Dios, porque yo decía, no sé de qué fe, qué denominación serán estas personas, pero no quiero identificarme como cristiana creyente, por razones de que influye. Y cuando vi que Cristian 777 pasó, fue un regocijo de días, no lo podía creer. No lo podía creer que un sueño de tanto tiempo, con tantas dificultades, habiendo pasado hambre. Mi dieta en ese hotel, no te puedo explicar. Yo me desayunaba con el café, no comía una sola comida podía hacer porque no tenía el dinero. Eran personas, mis padres ayudándome y el esposo en ese momento ayudándome. O sea, no tenía los medios, tenía un carro que se me quedaba en todo lugar, no tenía ni siquiera un celular fiable, no tenía nada. Y fue mucho sacrificio para llegar ahí. Así que fue una fiesta de muchas personas. Mi congregación, mi iglesia de ese momento, todo el mundo, fue una celebración de mucho tiempo. Las celebraciones casi siempre se acaban rápido. ¿Qué hiciste después? Trabajar. ¿Conseguiste trabajo como abogada? ¿Conseguiste trabajo como...? Al momento en que vengo a recibir el bar, en mayo de 2011, no sabía que estaba embarazada cuando llegué. ¡Oh, wow! Estaba embarazada de mi segundo hijo cuando recibí el bar. Y eso me hizo pensar que haciendo los números, decía, no puedo irme a trabajar a una oficina, tengo que trabajar con lo que pueda, ser productiva para poder criar mis hijos, porque no quería que entregar mis hijos y que me lo criara otra persona. Entonces me dediqué, establecí mi solo firm y empecé a hacer lo que podía hacer. ¿Y qué hacías? Entonces hacía cositas de traducciones, notarías y algunas cositas sencillas y empecé a aprender por mí misma y entonces me hice miembro de la Asociación de Abogados de Inmigración. Okay. Y ahí conocí otras personas que me ayudaron en el camino, que fueron mis mentores, a los cuales agradezco todo lo que he aprendido y todo lo que sé. Fui trabajando poquito a poquito hasta lograr tener mi oficina establecida y ya trabajar en inmigración. Así que en este momento te has dedicado a trabajar como abogada de inmigración.
no te voy a pedir, no te voy a pedir cantidades, porque eso no es la intención. Pero yo entiendo que la gente tiene que entender de que el trabajo duro produce. Financieramente, ¿cómo te va? Muy bien, hemos estado trabajando realmente. Sabes que la vida es un Sí. fluir, pero hemos sido, gracias a Dios, bien remunerados. Hemos sido bien remunerados, es un esfuerzo que ha pagado. Desde luego, toca mucho educación a las personas de cuánto cuesta una licencia y por qué hay una diferencia en un profesional que va a tramitar una documentación y no una persona que está en una mesa por ahí Sí. llenando papeles. Sí. Para los que estén interesados, al final del programa vamos a poner un poquito de información sobre la licenciada, por si la quieren contactar. Yo tengo dos preguntas más y para mí son importantes. Sí. ¿Qué tú le tienes que decir a esa mujer o a ese hombre o a ese joven que llega a los Estados Unidos sin saber inglés? Que llegan en un proceso migratorio intentando mejorar su calidad de vida. Que en ese proceso quizás le pasa lo que está pasando ahora mismo con un proceso de migración que no se tiene que dar como se debe, pero que no saben inglés y que tienen un deseo, que tienen un sueño. ¿Qué tú les recomendarías? Lo vemos todos los días en la oficina. Mi trabajo, la recompensa número uno que tengo es ver la transformación de las personas. Tramitar desde su visa, cuando salen de su país, hasta llegar a ser ciudadanos. Y vemos la evolución del cambio, del trabajo, del empeño, de la integración. Creo que el empeño y el esfuerzo y seguir hacia adelante con buena voluntad siempre trae buenos resultados. Siempre. No importa lo que enfrentemos en el camino, siempre la dirección con esfuerzo y empeño y la constancia trae buenos resultados. Y eso lo vemos, o sea, es hermoso para mí, lo más remunerante para mí es llegar a una ciudadanía cuando hay personas que se abrazan de mí a llorar, pero que hemos logrado desde su visa hasta ahora y han pasado las mil y una, les han engañado, han tenido trabajo donde no le han pagado, o sea, se le han enfermado hijos, se le han muerto sus padres y no tienen cómo volver a su país. Lo hemos visto todo, pero creo que la fe y el esfuerzo. Tú me acabas de contestar ya la última pregunta. Cuando empezamos esta entrevista, mi pregunta era, ¿qué tú quieres que la gente se lleve? Tú me dijiste si se puede. Sí se puede. Yo sentí muchas veces que tenía un edificio encima de mí, con tantas imposibilidades. Se oye muy linda la historia, pero pasar por ver a los demás disfrutando de todo y tú sentado en una biblioteca estudiando sin dinero, sin quizás tener la compra que tú quieres tener, simplemente eso. Ver tus hijos desarrollarse y tú decir, no le puedo comprar unos zapatitos porque no tengo el dinero, porque tengo que estudiar, porque tengo que pagar para mis estudios. O sea, la fe de poner la inversión en la educación pensando en un futuro es muy difícil, pero sí se puede. Sí. Para cerrar, yo sé que la mayoría de las personas que me escuchan o que nos siguen hace tanto tiempo, saben que yo enfatizo algo. El crecimiento ocurre en privado. El crecimiento a veces ocurre en un saloncito oscuro con una luz pequeña, mientras tú vas trabajando y buscando mejorar tu vida día a día. Y yo creo que hoy Rosana ha sido la mejor muestra de lo que es un proceso de llegar a un país sin saber el idioma. Que en ese país te maltraten, que en ese país te acusen, tener que regresar, pero siempre con un sueño. Volver y tratar y fallar, volver y tratar y quedarte con un poquito que te faltaba y después lograrlo hacer. Deja de sentirte menos, deja de pensar que no puedes, deja de creer que no importa lo que hagas, las cosas no van a cambiar, porque sí van a cambiar. Levántate y camina.